Vamos a alzar nuestra Biblia en nuestras manos y vamos a confesar con fe y con denuedo diciendo: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Tengo lo que mi Biblia dice que tengo y puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeremos, la escucharemos y la semilla incorruptible de la palabra de Dios transformará mi vida para siempre. Amén. ¿Cuántos lo creen? La palabra de Dios tiene el poder de transformar nuestras vidas. Queridos hermanos, hemos nosotros estado varias semanas en el capítulo número 1 del libro de Samuel, del primer libro de Samuel. En realidad hemos ido avanzando con un objetivo, y este tema del ayuno, este tema de que en realidad podamos cruzar el velo, entrar en el lugar santísimo, es parte de este mensaje, para escuchar la voz de Dios, para obedecer a Dios y para recibir la bendición de Dios. En el capítulo número 1 nosotros nos encontramos con una pareja. Ella se llama Ana y él se llama Elcana. Ana es estéril, no puede tener hijos y esto le produce angustia, tristeza, dolor, ansiedad y la provoca a la oración. Le invita a clamar a Dios, la mueve a pedirle al Señor y va al templo, ya lo leímos, y está orando y es grande su angustia y el dolor de su corazón y está moviendo su boca ahí, orando, clamando, llorando delante del Señor. Y el sacerdote Elí la mira y dice: mujer ebria, digiere tu vino, pensando que se trata de una mujer borracha porque le ve mover la boca pero no escucha palabras. Ella se levanta y le dice: no, mi señor, no es que yo haya bebido, no he bebido nada, soy una mujer con una congoja en el corazón, soy una mujer con una angustia que está derramando su alma y su corazón delante de Dios. Entonces él se sorprende y hace una cosa interesantísima, porque él pronuncia una bendición sobre ella y le dice: que el Dios de Israel te conceda la petición que tú le haces. Esta mujer decide en su corazón, y este es posiblemente el centro del mensaje, hacer un voto con Dios. Y entonces le dice: Señor, yo hago un pacto, hago un voto contigo. Yo te estoy pidiendo un hijo, Señor, pero si tú miras al clamor de mi corazón y concedes mi petición y me das un niño, Señor, yo te lo voy a dar a ti para que te sirva todos los días de tu vida. Es posible que se pase muy rápido el pasaje. Es posible que no profundicemos para llegar a entender cómo esta oración cambió la vida de Ana, la vida de Elcana. Por supuesto, afectó para todos sus días la vida del hijo Samuel, y cómo afectó la vida de todo Israel y cómo afecta hasta el día de hoy la vida de todos nosotros. Es extraordinario. El voto de Ana nos alcanza el día de hoy con la bendición de aprender a oír a Dios, de obedecer a Dios y de ser profeta del Altísimo. La vida de Samuel nos afecta. Y quiero hablar acá de una palabra, y esto ya tiene que ver con el ayuno, y esto tiene que ver con la palabra del Señor. Yo voy a dar unos saltos hoy, me voy a saltar 4 capítulos porque tengo una palabra profética. Luego regresaremos la semana entrante al capítulo número 2. Pero acá hay algo, querido hermano, que Dios ha hablado a mi corazón. 2 cosas. La primera es la palabra destino. Es la palabra destino. Diga conmigo: destino. Destino. Destino divino. Un destino divino, querido hermano, se trata no solo de tener un destino en la vida, sino un destino designado por el Dios Todopoderoso, Padre de nuestro Señor Jesucristo. El destino que nosotros tenemos es como el destino de Samuel. No es un destino cualquiera como el que tenía el pueblo de los filisteos o el pueblo de Egipto o el pueblo de Babilonia. Es un destino dictado por el Dios creador de los cielos y de la tierra.
Y el destino que nosotros tenemos, queridos hermanos, no es un destino para esta vida, no es un destino para nuestros días sobre la tierra, es un destino eterno. Y ahora voy a hablarles de Guatemala. Guatemala tiene un destino provisto por Dios. Guatemala tiene un destino dictado por Dios. El Señor Dios Todopoderoso, creador de los cielos y la tierra, ha marcado un destino para esta tierra. Es como dijo Cecilia, no es por la palabra de cualquiera, es por la palabra del Dios vivo. Él habló sobre esta nación y lo vamos a ver. Y lo vamos a ver porque Él lo dijo. Y si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. Y a veces nos desesperanzamos y a veces nos cansamos, pero Dios, que es rico en misericordia, nos manda palabras como esta palabra del hermano Edgar: aceleración. Creí que se iban a poner más contentos. Aceleración. Hay un hermano que se llama Abraham Chávez, que es pastor, es amigo nuestro de toda la vida, de muchos años, y tiene un grupo de oración. Y tengo un cuñado, el hermano menor de Cecilia y su esposa, que asisten a ese grupo. Y el otro día nos mandaron con tanto entusiasmo una palabra profética preciosa. Y tienen una hermana en el grupo, yo no la conozco, no tengo el gusto, pero la hermana la usa el Señor en el don de profecía. Y entonces nos mandó la profecía porque era directamente para su servidor. Y por supuesto que bendijo mi corazón y me edificó. Pero esta semana me mandó otra palabra. Esta palabra no es necesariamente solo para mí, pero en medio de la palabra ella habla de cosas interesantísimas que no tenía manera de saber humanamente. Y dentro de lo que habla dice: y el Señor me dice que el 1 de enero del 2017 quitará la maldición sobre esta tierra. Y Dios transformará la maldición en bendición. ¿Sabe por qué, hermano? Porque este país tiene un destino. Y el destino de este país es un destino designado por el Dios Todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Somos una nación de destino y veremos la gloria de Dios. Y si hoy, anoche vino Cecilia de viaje y yo había comprado unos libros y los había mandado, y ella me hizo el favor de traerme uno. Y entonces lo tomé y empecé a leer de inmediato. Es un libro muy antiguo, es un libro del siglo III, pero muy emocionante. Y entonces la manera de hablar, la manera de presentarse, emocionante. Se los voy a traer para leerles el párrafo. Y entonces habla de este hombre que compartió más de 30 años con San Agustín. Él se llama San, el otro se llama San. Estamos hablando de 1200 años antes de la Reforma Protestante, así que no hay que sorprenderse. Y entonces había compartido la vida con San Agustín y escribe la biografía. Pero antes de la biografía, en la introducción, dice cómo ellos habían sido colegas, cómo uno se había bendecido del liderazgo del otro y cómo vieron juntos la destrucción del Imperio Romano. Y no solo se destruyó el Imperio Romano, sino que ustedes recordarán en la historia que fue absolutamente vandalizado. Y entonces hubo muerte y destrucción. Y cuando él empieza el libro, empieza a hablar y dice: y en medio de toda esta destrucción, entonces tuvo que salir huyendo y huyó hacia Cartago. Cartago es la ciudad donde, Hipona en Cartago, perdón. Hipona es la ciudad donde San Agustín era obispo, por eso se le dice el obispo de Hipona. Y entonces llega a Hipona y dice, y entonces conversaban largas horas, hablando de la destrucción, hablando de la tristeza, hablando del dolor, pero superándolo con el entendimiento, aunque no fuese un entendimiento cabal, sino la convicción en el corazón de la providencia divina, de que todo lo que Dios hace tiene un propósito eterno, y ese propósito, querido hermano, tiene que ver con el destino de esta nación. Y en el destino de esta nación va el destino de cada uno de nosotros. Esto es una cosa que vamos a desarrollar, pero que Dios está desarrollando en nuestro corazón.
Este país tiene un destino y nosotros tenemos que llegar a comprenderlo, llegar a entenderlo, llegar a conocerlo y a reconocerlo, de forma que caminemos en ese destino que nos está hablando el Señor. Se va a acelerar delante de nuestros ojos. Me van a permitir la libertad de hacer un salto entonces del capítulo número 1 al capítulo número 5. Y lo voy a hacer de esta manera. Breve, voy a pasarlos y luego lo leemos. En el capítulo número 1 entonces, Elí, el sacerdote, bendice a Ana y le dice: que el Dios de Israel te conceda la petición que le has hecho. Y en efecto, la petición se mira coronada o recompensada con la bendición que Dios hace y le da un niño que se llama Samuel. Ella cumple su parte del pacto y presenta el niño en el templo y lo deja para vivir allí y servir al Señor todos los días de su vida. Esto es impresionante para mí, porque ella recibe lo que más está pidiendo, que es un hijo, pero está dispuesta a cumplirle a Dios y le entrega al hijo. Algo similar con Abraham, ¿no? Y le entrega al hijo. Y entonces Samuel va a vivir al templo, va a vivir con Elí, con el único objetivo de servir a Dios por toda su vida. Y es que ese es el único objetivo en realidad de nuestras vidas. A veces pasamos nosotros trabajando, haciendo, etcétera, y se nos olvida que lo único que en realidad vale la pena es servir al Señor. Yo voy a contarle, yo tenía unos 22 años y conocí a Cecilia. Y Cecilia me invitó a ir a la iglesia. Y fui a la iglesia con ella el primer domingo. Y recuerdo perfectamente todo lo que me pasó, la presencia de Dios, etcétera. No es el momento para contarlo. Y me invitó el segundo domingo. Y el segundo domingo fuimos a la iglesia. La iglesia es una iglesia linda, se llama Jesucristo es el Señor. Quedaba por ahí, por Pamplona, no sé si todavía queda. Y el pastor, una gente formidable, fantástico. Un hermano con un don de enseñanza formidable que se llama Gamaliel. Y fuimos a la iglesia, y ese día el pastor Gamaliel había tenido un invitado, y el invitado era el general Ríos Montt. Y el general Ríos Montt predicó ese domingo. No se me va a olvidar nunca. Yo estaba ahí sentado, lo tenía enfrente, justo enfrente, y él predicó un mensaje que decía: el que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve. No se me olvidó jamás. Siempre lo he creído. Escúchelo porque tiene mucha sabiduría. El que sirve, sirve, y el que no sirve, no sirve, porque nacimos para servir a Dios. Y entonces Ana entrega a Samuel, que era precisamente la contestación de su clamor, es igual que Abraham, y da a Samuel para que sirva en el templo. A partir de ahí termina el capítulo número 1. En el capítulo número 2 vemos el cántico de regocijo y adoración y agradecimiento de Ana, y pasamos a la historia de Samuel, cómo Samuel aprende a escuchar la voz de Dios. Paralelo, nos encontramos con un problema, porque los hijos del sumo sacerdote, los hijos de Elí, Ofni y Finés, no se portan como él, no están adorando a Dios. Y se narra, de una manera muy breve lo voy a decir, que ellos abusan del sacrificio y que tienen un gancho de tres púas, de 3 ganchos, y entonces lo meten y sacan la carne del sacrificio. Y aún mandan a su criado a decirle al que está quemando la carne: dame carne, pero dame la cruda, porque mi señor no quiere cocida. Es decir, tomando lo que es el sacrificio para Dios. Esto es una cosa muy impresionante, muy impresionante. Y Dios después le dice a Elí: ellos no están pecando contra el hombre, están menospreciándome a mí y mi sacrificio. Es una cosa bien interesante, bien impresionante. Y entonces, además de eso, la palabra dice que le habla el Señor a Elí y le dice: tú no tuviste control de tus hijos. Porque Elí ya era anciano y no los reprende, les habla, pero no hay una reprensión. Entonces Dios dice: como tú no los reprendiste, voy a quitar el sacerdocio de ti, y para que te sea señal, ellos van a morir en su edad
¿cómo se dice? Cuando la vida está en flor, cuando están en lo mejor de su edad. Y dice, y no te dejaré descendientes. Algunos que no pecaron, los dejaré, pero no vivirán ni servirán al Señor. Levantaré a otro para que me sirva. Miren qué palabra más fuerte. Después el Señor le confirma la palabra al mismo Samuel. Y Samuel, que apenas es un niño y que apenas está aprendiendo a oír a Dios, le toca decirle a Elí la palabra, porque Elí le dice, no me lo escondas, no me lo escondas. Entonces le tiene que decir, Dios dijo esto y esto. Segundo, y después un profeta visita al sacerdote Elí. Tercero, y le confirma, dice el Señor, que te lo quitará y que tus hijos desaparecerán en un día. ¿Por qué? Porque no honraron a Dios, porque menospreciaron a Dios. Aquí voy a parar y hacer un paréntesis que me va a durar unos domingos o unas semanas o quizás unos meses, y es el siguiente. Hemos predicado a un Dios de misericordia, y lo es. Hemos predicado a un Dios de amor, y lo es. Hemos predicado a un Dios que nos ama y que nos salva y que nos bendice y que nos perdona, y por cierto lo es. Pero creo que hemos fallado en predicar el consejo completo de la palabra de Dios, porque no hemos mostrado el otro lado, la ira del Dios vivo. Horrenda cosa, dice la palabra, es caer en manos del Dios vivo. Un Dios que actúa de esa forma, que levantó y le dice a Elí, ¿acaso no te bendije yo? ¿Acaso no te multipliqué? ¿Acaso no te hablé desde cuando estabas en Egipto? Y a toda tu descendencia, pues ahora ya no, ahora los cortaré, se morirán tus hijos porque me menospreciaron. Hermanos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. El pecado es una cosa terrible y Dios no soporta el pecado. Cierro el paréntesis, continúo. Entonces los hijos de Elí le han fallado realmente a Dios y le han fallado al Padre. Dice la palabra que incluso se llegaban a acostar con las mujeres que estaban en la entrada del templo. Es decir, había una falta de respeto, había un menosprecio a todas las cosas de Dios. Y entonces viene la palabra del Señor sobre ellos, pero viene la palabra de Dios y el juicio de Dios sobre todo Israel. Y ahora sí, si me permiten esa introducción tan larga, llegamos al capítulo número 5. Creo que para que les haga sentido voy a comenzar en el 4. Y aconteció, a ver, ¿dónde comienzo? El pueblo, aquí voy a comenzar, capítulo número 4, versículo 3. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros, si quieren vemos el 3, perdónenme. Dice, los filisteos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a Israel. Entablado el combate, Israel fue derrotado delante de los filisteos, quienes mataron como 4,000 hombres en el campo de batalla. Cuando el pueblo volvió al campamento, los ancianos de Israel dijeron, ¿por qué nos ha derrotado hoy el Señor delante de los filisteos? Tomemos con nosotros de Silo el arca del pacto del Señor, para que vaya en medio de nosotros y nos libre del poder de nuestros enemigos. Y el pueblo envió a Silo y trajeron de ahí el arca del pacto del Señor de los ejércitos, que está sobre los querubines, y los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban ahí con el arca del pacto de Dios. Y ahora voy a hablarles de la presencia de Dios, porque el arca es el símbolo de la presencia misma de Dios. Y ahí estaban Ofni y Finés, los hijos de Elí, junto con el arca del pacto. Y aconteció que cuando el arca del pacto del Señor entró al campamento, todo Israel gritó con voz tan fuerte que la tierra vibró. Al oír los filisteos el ruido del clamor, dijeron, ¿qué significa el ruido de este gran clamor en el campamento de los hebreos? Entonces comprendieron que el arca del Señor había llegado al campamento. Y los filisteos tuvieron temor, pues dijeron, Dios ha venido al campamento. Y añadieron, ay de nosotros, porque nada como esto ha sucedido antes. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a los egipcios en el desierto con toda clase de plagas. Cobrad ánimo y sed hombres, oh filisteos, para que no lleguéis a ser esclavos de los hebreos, como ellos han sido esclavos de vosotros. Sed hombres pues y pelead. Y pelearon los filisteos. Israel fue derrotado y cada cual huyó a su tienda. La mortandad fue muy grande, pues de Israel cayeron 30,000 soldados de a pie. El arca de Dios fue capturada y murieron los 2 hijos de Elí, Ofni y Finés.
Y un hombre de Benjamín corrió del campo de batalla y llegó aquel mismo día a Silo con sus vestidos rotos y polvo sobre su cabeza. Cuando llegó, he aquí que Elí estaba sentado en su asiento junto al camino, esperando ansiosamente, porque su corazón temblaba por causa del arca de Dios. Así pues el hombre fue a anunciarlo en la ciudad, y toda la ciudad prorrumpió en gritos. Cuando Elí oyó el ruido de los gritos, dijo: ¿qué significa el ruido de este tumulto? Entonces el hombre se acercó apresuradamente y dio la noticia a Elí. Él tenía 98 años, sus ojos se habían cegado y no podía ver. Y el hombre dijo a Elí: yo soy el que vine del campo de batalla. Hoy escapé del campo de batalla. Y Elí preguntó: ¿cómo fueron las cosas, hijo mío? Respondió el que trajo la noticia y dijo: Israel ha huido delante de los filisteos. Además ha habido gran matanza entre el pueblo. También ha muerto tus 2 hijos, Ofni y Finehés, y el arca de Dios ha sido tomada. Y sucedió que cuando mencionó el arca de Dios, Elí cayó de su asiento hacia atrás junto a la puerta, se rompió la nuca y murió, pues era entrado en años y pesaba mucho. Había juzgado a Israel 40 años. Y su nuera, la mujer de Finehés, estaba encinta y a punto de dar a luz. Y al oír la noticia que el arca de Dios había sido tomada y que su suegro y su marido habían muerto, se arrodilló y dio a luz porque le sobrevinieron los dolores. Al tiempo que moría, las mujeres que estaban junto a ella le dijeron: no temas, porque has dado a luz un hijo. Pero ella no respondió ni prestó atención, y llamó al niño Icabod, diciendo: se ha ido la gloria de Israel, por haber sido tomada el arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su marido. Y dijo: se ha ido la gloria de Israel, porque el arca de Dios ha sido tomada. Los filisteos llevaron el arca de Dios, tomaron el arca de Dios y la llevaron a Eben-ezer, a Asdod. Entonces tomaron los filisteos el arca de Dios y la introdujeron en el templo de Dagón y la pusieron junto a Dagón. A la mañana siguiente, cuando los de Asdod se levantaron temprano, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor. Y tomaron a Dagón y lo pusieron otra vez en su lugar. Pero al levantarse temprano al día siguiente, he aquí que Dagón había caído rostro en tierra delante del arca del Señor, y la cabeza de Dagón y las 2 palmas de sus manos estaban cortadas sobre el umbral, sobre el tronco. Solo el tronco le quedaba a Dagón. Por tanto, hasta hoy ni los sacerdotes de Dagón ni ninguno de los que entran en el templo de Dagón pisan el umbral de Dagón en Asdod. Y la mano del Señor se hizo pesada sobre los de Asdod. Este es un pasaje maravilloso de la Biblia. El arca del pacto, la presencia de Dios, se aleja de Israel. Por causa del pecado, por causa del menosprecio a Dios, pierden la gloria de Dios. A mí me parece que la nuera de Elí lo interpretó perfectamente. Dijo: Icabod, se ha ido la gloria, porque el arca de Dios ha sido tomada y Dios se ha ido de nuestra presencia. Qué horrible momento cuando Dios se separa de nosotros por causa del pecado. Y dice la palabra que entonces se llevaron el arca, se llevaron el arca los filisteos, los de Asdod. Y cuando llevaron el arca, supieron que habían derrotado a Israel. Y se llevaron el arca, que para Israel significa la presencia misma de Dios, la gloria de Dios. Imaginen cómo quedó el ánimo de Israel ese día. Sí, perdieron a Ofni, perdieron a Finehés, perdieron a Elí, pero perdieron el arca. Y el arca va a Asdod, y los de Asdod no tienen una mejor idea que comparar a Dios con su Dios. Y llevan el arca al templo y ponen el arca delante de Dagón, su Dios. ¿Y qué es lo que pasa? Que la estatua de Dagón cae postrada sobre el arca de Dios, como caerá postrado todo demonio, todo principado, toda fortaleza, toda la maldad, todo el pecado y toda la iniquidad. Y Dagón cae de bruces delante de la presencia de Jehová. Hoy día en Guatemala estamos viviendo un tiempo tan delicado. Yo no sé cómo lo interpreten ustedes, yo lo interpreto de esta manera. Se levantó un Dios en este país y ese Dios se llama Mamón. Y la gente le sirve. Y la gente, aún cristiana, aún llamada cristiana, le sirve. Y solo le sirve al dinero. Y solo quiere las riquezas. Y hace cualquier cosa por el dinero. Y justifica sus acciones por el dinero. Y justifica sus mentiras por el dinero. Y justifica sus patrañas por el dinero. Y justifica sus estafas por el dinero.
Y cuando se le llama la atención, ¿sabe qué hace esa gente? Se justifica y sale corriendo para otra iglesia. Yo le contaba al pastor Juan Carlos el viernes que había aquí un pastor y había aquí una persona, y el pastor le compró una casa a la persona y la persona lo atracó y no le dio la casa, y entonces Cecilia los llamó. ¿Y qué hizo la persona? Se justificó y se fue a otra iglesia. ¿Por qué? Porque son totalmente mamónicos. ¿Sabe qué son mamónicos? Los que sirven a mamón. No se ría, estoy hablando absolutamente en serio. La gente lo mata por el dinero. Solo el dinero les importa. No les importó Guatemala, no les importó el gobierno, no les importó el Estado. Solo les importaba el pinche dinero. Y la gente lo hace y pierde sus principios y pierde sus valores y doblega su vida solo por el dinero. Se hincan, se arrodillan delante de Mamón. Le voy a decir una cosa personal que se la dije a uno que me acompañó el otro día al Petén. Le dije: me parece triste que no hay ningún infeliz que diga que dentro de todo este desmadre el ministro Efraín Medina y el ministro Harold Caballeros no tienen nada, porque no se robaron nada, ni tienen nada de que los acusen. Pero nadie se fija en eso. Nadie se fija en eso. Hoy está de moda acusar a todo el mundo. Hoy está de moda lastimar el nombre de todo el mundo. Se llama en inglés character assassination, en español sería como linchamiento de la reputación, el asesinato de la reputación de una persona. Las redes sociales están a la orden del día para toda esa suciedad. Pero es cierto, el país entero, póngame atención, cayó a los pies de Mamón. Y yo profetizo el día de hoy que Mamón caerá de bruces delante del arca del Señor, delante de la presencia del Dios vivo. Y entonces llegaron en la mañana felices a ver a su dios Dagón. Y oh, susto, Dagón estaba de bruces delante del arca. Así que lo levantaron rápidamente. ¿Y qué le pasó a Dagón? Volvió a caer delante de la presencia de Dios, solo que ahora se le quebró la cabeza y las dos manos. Eso le pasará a Mamón en este país. Eso le pasará a la reina del cielo en este país. Eso le pasará al diablo en este país. ¿Por qué? Porque este país tiene un destino. Un destino que no dio Mamón, un destino que no dio el diablo, un destino que no dio la reina del cielo, un destino que no dio hombre ni mujer, un destino que proclamó el Dios creador de los cielos y la tierra. Él dijo que pondría su gloria en este país. Él dijo que nos daría tanta paz. Se lo voy a decir, Jeremías 33, esa palabra es de 1991, no, 1982. Y Dios dijo que le daría a este país tanta paz que las naciones alrededor se asustarían de ver la paz que Dios le da a Guatemala. Este país tiene un destino, pero vuelvo a insistir. Es un destino dado por Dios, es un destino divino, es un destino sobrenatural. Y voy a decirle, Dios le dijo a Abraham: yo te daré descendencia, serás padre de muchas familias, en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. Oh, sorpresa, a Dios se le olvidó que Sara era estéril. ¿Por qué era estéril? ¿Por qué pasa lo mismo con Rebeca? ¿Por qué sucede eso? Porque no es por fuerzas humanas, no es por nosotros, es por Él. Isaac es el hijo sobrenatural, es el hijo de la promesa. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene ni por qué, ni para qué, ni de qué gloriarse. Toda la gloria es del Todopoderoso. Dios nos ha dado una palabra y la vamos a creer. Esa palabra profética se va a cumplir delante de nuestros ojos. Y hoy me voy más animado, porque será de una forma acelerada.
Me gustaría invitar a la hermana o ponerle la grabación. A la legua se oye la voz de que es una jovencita. Y dice, y entonces Dios dice que el 1 de enero del 17 levanta la maldición sobre esta nación. Un segundo. Y veo, dice, que se levanta. Es una culebra, sí es una culebra, pero veo que vuela, dice. Es la serpiente voladora. Y va a irse, y dice, y se va junto con el diablo y los demás hasta detrás de las montañas, donde no pueden ver el avivamiento del Señor. Ya les di tanta curiosidad, le voy a pedir a Luis que el domingo nos ponga la palabra, ¿está bien? Y que mañana nos la ponga ahí en la internet también, para que ustedes la puedan escuchar. Guatemala tiene un destino. ¿Qué significa eso? Significa que nosotros tenemos un destino. ¿Y qué significa eso? Significa que yo tengo un destino. Tenemos un destino para nosotros y para nuestra descendencia. Somos parte de una palabra profética de Dios. No somos un accidente. Ahora debemos tomar conciencia de que así como caerá Mamón, así como caerá la reina del cielo, el Dios todopoderoso se fue. No sé si se fijaron, es que la Biblia es tan maravillosa, que el pueblo de Israel regresa derrotado. Habían muerto 4,000 soldados de a pie. Van de vuelta al campamento, lo acabamos de leer, y los ancianos dicen, ¿por qué Dios habrá peleado con nosotros a través de los filisteos? No fueron los filisteos, fue Dios. ¿Y por qué Dios podía estar en contra de ellos? Porque menospreciaron a Dios por causa del pecado. Amado hermano, estamos en un ayuno. Este es un tiempo propicio para arrepentirse de todos los pecados. Este es un tiempo propicio para voltear el corazón a Dios. Este es un tiempo propicio para encontrarnos con nuestro Rey, con nuestro Señor, con nuestro Padre. Este es el tiempo propicio para decirle, Espíritu Santo, ven y hurga dentro de mi corazón. Quiero ser limpio para estar limpio y vivir limpio delante del Señor. Hermano, este es un buen tiempo para pagar las deudas. Este es un buen tiempo para hacer reparación. Este es un buen tiempo para que nos pongamos a cuentas con Dios y con los hombres, porque Dios va a hacer una cosa tan grande en medio de nosotros. Pero no seamos como los hijos de Elí, Finés y Ofni, no sea que no lo veamos. No seamos como Elí, que esperó 40 años y al final se cayó de espaldas y se murió y se quedó sin generaciones por no reprender el pecado. Miren, nuestro pobre país, el país no, la iglesia, la pobre iglesia, tuvo una bendición tan grande que se diluyó como la limonada a la que le echan más agua de la cuenta. Como había tantas iglesias y tanto crecimiento y tanta cosa, entonces tienen ustedes un número de adúlteros que da vergüenza contar. Tienen más divorcios de los que se casan. Tienen más enviciados con las drogas y las cosas de lo que se pueden imaginar. Tienen más ladroncitos, eso sí que hay. Eso sí son la mayoría. ¿Me están escuchando? Ni hablar del placer más grande de los llamados evangélicos, que es la murmuración. Y ni siquiera menciono la envidia. Y mejor me callo. Ese es el estado real de la iglesia, hermanos. Ese es el estado real. A ver si nos vamos componiendo delante de Dios para que la presencia de Dios no haga estragos en medio de nosotros. Porque si ustedes predican y dicen, es que Dios de milagros, porque Él es el mismo ayer, hoy y siempre, Él me va a sanar porque Él sanó ayer y sana hoy y sanará siempre, y Dios me va a bendecir porque Él es el mismo. Él es el mismo que castiga el pecado. Él es el mismo que terminó con Ofni y Finés. Él es el mismo que terminó con Elí. Él es el mismo que terminó con Dagón. Él es el mismo que terminará con el diablo. Pero Él no llamará inocente al culpable, ni llamará culpable al inocente. Entonces nos está dando una oportunidad. Estamos haciendo una cosa que es una bendición. Lo estamos haciendo por un buen deseo. Queremos clamar a Dios. Entonces ha llegado el momento de ponernos a cuentas con Dios.
El ayuno es una cosa maravillosa, no importa si usted lo está haciendo parcial o lo está haciendo total. Y si no lo está haciendo, hágalo, porque es un tiempo de Dios. El domingo se acercó una hermana aquí conmigo, me saludó, muy amable, y me contó que ella vino a la iglesia hace 12 años y 3-4 meses. Porque en abril hace 12 años siguió a través de la radio el ayuno de 21 días y entonces se vino a la iglesia. Y entonces me lo estaba recordando hoy. Y también, el domingo pasado. Y también me comentó, ¿verdad? Ustedes se recordarán que después del ayuno seguimos con 100 noches de poder, 100 noches de predicación, ¿recuerdan ustedes? Pues un tiempo glorioso. Prendimos el fuego ardió en nuestros corazones. Bueno, queridos hermanos y hermanas, es hora de retomarlo todo y ver hacia adelante al destino que Dios nos ha dado. Y ahora viene la palabra. La palabra profética es la siguiente: así como Dagón fue derribado por la presencia y el poder de Dios, así como ellos lo trataron los hombres de restaurarlo, pero volvió a caer y se quebró completamente por causa de la presencia de Dios y de la palabra de Dios y del poder de Dios y del arca del pacto, así caerán los demonios. Pero no solo los demonios que están allá afuera, sino los que están en nuestros corazones, los que están en nosotros, esos ídolos a los que nos hemos aferrado. Dios dice: hoy es el día de libertad. Dios dice: hoy es el día del arrepentimiento. Dios dice: hoy es el día de que te acerques a mí para que yo me acerque a ti. Y Dios me mostró. Y miren ustedes que yo he estado con este mensaje varios días y leyendo Samuel ya llevo varias semanas, pero anoche, en la mitad de la noche, en la mitad del sueño, Dios me dijo: no caerá Dagón, caerán todos los ídolos y todos los demonios, y no caerán así como una estatua, caerán adentro de los corazones y se sincerarán los corazones y harán decisiones los corazones y se vendrán delante de mí, y yo, dice el Señor, los recibiré y les diré: hijo mío, ven. Dios Todopoderoso está preparando un día, el día de la ira del Señor. Y el día de la ira del Señor consumirá, escúcheme por favor, consumirá todo lo que no le pertenece al Señor. Estaba oyendo a un hombre que admiro muchísimo, que quiero muchísimo, que he leído muchísimo, que aprecio, no solo yo, todo el mundo lo aprecia. Se dice que es posiblemente el mayor teólogo y teólogo de la historia de Estados Unidos. Jonathan Edwards vivió y predicó un 17 de julio de 1741 un mensaje, y el mensaje se llamó: pecadores en las manos de un Dios con ira. Y es que dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y entonces él habla de la ira de Dios y presenta toda la faceta de la ira de Dios, y uno se va impresionando y dice: ¿quién creó el infierno? Dios. ¿Y para qué lo creó? Para poblarlo. ¿Y con quién lo va a poblar? Con todos los que no sean santos. ¿Están conmigo? Dios nos llamó para ser santos. Dios nos llamó para servirle. Dios nos llamó para caminar delante de Él. Dios es Dios. Todo lo demás no es nada delante de Dios. Tal vez yo no soy claro. No existe nada que sea importante delante del amor a Dios. No hay nada, por bueno que sea, que ustedes se puedan llevar a la presencia de Dios. Aquí está, estoy pensando en C.S. Lewis con El Gran Divorcio, que libro fantástico, donde dice: no hay nada en la tierra que tenga algún valor en el cielo. No hay nada, por eso le llama El Gran Divorcio. No hay nada que tú te puedas llevar al cielo. No hay ningún souvenir de tu vida sobre la tierra que te puedas llevar al cielo. No hay nada que tenga valor. Solo el que vive exclusivamente para Dios verá su gloria. Hermanos, gloria a Jesús por este ayuno. Si ustedes no ayunan todos, vamos a seguir a 40 días.
Son bromas. O tal vez no. Es tiempo de tener un momento de reflexión. A ver, incline su rostro, cierre sus ojos. Voy a pedirle a los pastores que se vengan para acá, por favor. Cierre sus ojos y ahí en la intimidad del corazón, pídale con sus propias palabras al Espíritu Santo que le hable. Es un asunto privado y personal. Vénganse. Privado y personal. Usted pídale al Espíritu de Dios que hable a su corazón. Que toque su corazón y su vida con una palabra. Si usted es de verdad sincero en su corazón y le dice: Señor, yo no quiero tener tinieblas adentro, Padre. Revélame todo lo que está mal porque lo quiero limpiar. Revélame, Señor, todo lo que a ti no te parece porque lo quiero quitar. Ayúdame, Señor, para que yo sea un vaso de honra. Ayúdame, oh Dios, para ser digno delante de ti.